Buenos días, hermanos. Qué privilegio estar nuevamente hoy con ustedes. Este día tan especial, un día que recordamos la victoria sobre la muerte. Para nosotros también es de mucha bendición saber que adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y que está vivo. Así es que hoy yo le invito, hermano, que si ya está en casa, prepare su himnario, su Biblia, un cuaderno y un lapicero para poder anotar, porque hoy tenemos nuestra escuela dominical. Ahora la hemos tenido por esta vía, por el Facebook Live. Así es que vamos de lleno a orar y vamos a pedir a Dios que este momento sea tan especial para cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tenemos ya de estar listos para meditar en tu palabra, para alabar tu nombre a través de los signos. Mi buen Dios, gracias porque no importando en la situación en la que estemos, sabemos que podemos tener confianza en ti. Tu palabra dice que los ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Esa promesa obviamente nos aferramos hoy a ella, y gracias porque hasta el día de hoy tú nos has bendecido sobremanera. Estamos listos para esta escuela dominical, para este culto, un culto de acción de gracias. Gracias por un día más, gracias por nuestras familias, gracias por nuestro trabajo, gracias por esa fuente de ingresos que nos permite día a día permanecer constantes económicamente. Gracias te damos en tu nombre, amén y amén. Prepare su himnario, mi hermano, al himno número 110. Muy bien, himno número 110 en nuestros himnarios bautistas. Me acompañan en este set porque se ha condicionado un set totalmente diferente al que veníamos trabajando, y gracias a los que se involucran en todo esto, porque realmente, hermanos, es una logística grande. Y si se dan cuenta, es otro set en el que estamos. Si usted tiene duda, ya después yo posiblemente le envíe los detrás de cámaras para que se dé cuenta de dónde estamos transmitiendo y que diga, ahí están los hermanos. Himno 110 en nuestros himnarios. También aquí atrás, aquí adelante están conmigo nuestros pastores, Julia también, que está en cabina. Así es que todos vamos a cantar este himno. Herido, triste, a Jesús mostré de mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, en mi inmenso amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vivo Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí
Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe doy a Jesús y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz yo primero la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe doy a Jesús y siempre feliz con Él seré. Hemos entonado este himno tan precioso, el 110, en nuestros himnarios. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. Somos salvos, hermanos, y tenemos vida eterna con Cristo. Yo le voy a invitar ahora a que vayamos a nuestras Biblias. Hoy vamos a tener un estudio. Miren, a veces yo soy muy emotivo en esto, pero realmente, hermanos, el estudio de hoy, si los otros estudios han estado fascinantes, hoy es extra mega super fascinante y se va a dar cuenta por qué. Entonces, es una historia muy interesante. Yo le invito a que rápidamente vayamos a Nehemías capítulo 5 y 6. Hoy vamos a estudiar Nehemías capítulo 5 y 6. Y el capítulo 5 va a ser nuestra introducción o nuestro contexto. Siempre es importante que cuando entremos a estudiar la palabra del Señor, veamos qué es lo que está pasando o qué ha pasado para ubicarnos en el contexto. Entonces, muy importante en el capítulo 5. Entonces vamos a recordar un poco qué es lo que hemos venido viendo en los capítulos del 1 al 4, como un resumen breve. Realmente estamos en el momento en el que el pueblo de Israel llega a construir la mitad del muro. Y ahí estamos. Y el capítulo 5 prácticamente Nehemías lo toma para solventar algunos problemas internos. De hecho, lo que ha venido como opresión ha sido de forma externa. Pero esta vez Nehemías se topa con un problema interno que no va a poder dejarlo para el día de mañana, sino que tiene que actuar rápidamente para seguir con la obra. Y él obviamente toma esta situación porque era el líder en este momento. Entonces, rápidamente, capítulo 5, y vamos a leer todo el capítulo 5 para tener el contexto. ¿Está listo, hermano? Muy bien. Capítulo 5 de Nehemías dice así: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa
del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos la posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces aquí vemos el problema que se está suscitando en este momento, justo cuando está la obra a la mitad. Vemos que es un problema interno. Y si usted se dio cuenta en casa, el problema más que todo era la opresión de los pobres hacia los, al revés, de los ricos hacia los pobres. Ese era el problema en este momento. Ahora, usted mira, pues hermano, esto lo hemos vivido de generaciones en generaciones. Normalmente el rico tiene poder y oprime al que no tiene dinero. Sin embargo, si se da cuenta, la Biblia nos narra que era el pueblo judío que le hacía daño al mismo pueblo judío. Y eso era lo que no estaba permitido en este momento. De hecho dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo. Aquí vamos a ir poco a poco entrando a detalle. Y lo que me llama la atención es que dice: y de sus mujeres. Como que el pueblo eran los hombres y las mujeres aparte. Y era cultural esto. Si sabemos nosotros, en la antigüedad la mujer no tenía voz y voto. Era la cultura. No nos vamos a enfocar en eso. Y en este momento el problema era tan grave. Dice: hubo un gran clamor, porque así era el gran problema que tenían, que no solo los hombres estuvieron dando viva voz de este problema, también se unieron las mujeres. Y ellas sabían que no tenían ni voz y voto, pero era tanto lo que ellas sentían de opresión que se sumaron a la causa. Entonces era realmente complicado el momento ahorita. Ahora, ¿cuál era el problema? Habían tres aspectos relevantes que vamos a tener que determinar hoy, el problema en el pueblo. Uno era: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado. Familias numerosas. Y yo creo que nuestras generaciones actualmente no nos destacamos por ser numerosos, pero por ejemplo la familia de mi papá sí eran numerosos, la familia de mi mamá eran numerosos, los hermanos. También los papás de ellos, que son mis abuelos, también eran numerosos. Creo que esta tendencia ha estado a la baja. Pero en ese entonces era muy normal ser una familia grande. El problema era que eran numerosos y no tenían cómo sustentarse. El segundo problema era: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Esas familias numerosas, muchos prestaban dinero porque no tenían tierras. Aquellos que tenían tierras, lo que no tenían era, no tenían cultivo y estaban padeciendo hambre. ¿Y qué era la solución de ellos? Dar esas tierras en empeño. Ese es el término correcto en la actualidad, en empeño. Yo te doy mi tierra, tú dame dinero, o dame, pues no solo dinero, dame también comida para sobrevivir. Era serio. Ahora, el problema era que era con los mismos hermanos judíos. Y el tercer problema era: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Obviamente, toda persona que tenía tierras, obviamente tenía que pagar un tributo, el famoso yusi. Ellos desde entonces ya lo pagaban. Entonces, pero era tanta la opresión, tanta era la carga que este pueblo tenía, que salió a las calles a decir el malestar que ellos estaban padeciendo en este momento. Ahora, entra
el liderazgo de un hombre que hemos estado viniendo a ver. ¿Quién es? Nehemías. Entonces vamos a ver lo que hace Nehemías cuando se le presenta este problema. Dice, versículo 6, y me encanta, dice, y me enojé en gran manera. Así como era el problema de grande, así Nehemías también se enojó en gran manera. Oí su clamor y estas palabras. Muy bien, entonces vamos a detenernos un poquito ahí. Se da cuenta que todos como humanos nos enojamos. Otros tienen, por decirlo así, la habilidad de desarrollar ese enojo tan notoriamente. Unos son más enojados que otros y sabemos quiénes son. Bueno, pues Nehemías también se enojó y se enojó mucho. Ese no era el problema, hermano. De hecho, recuerdo yo, en mis tiempos mozos, en San Pedro de la Laguna, había un canal que creo que todavía existe, un canal mexicano que era el Canal de las Estrellas. En ese Canal de las Estrellas había cierta publicidad que iba dirigido a esas personas que eran eufóricas o se enfurecían sobremanera. Y les decían, el consejo era, mira, detente y cuenta hasta 10. Y ahí salían, ¿no? Le iba a pegar al niño y contaba 1, 2, hasta 10. Y de ahí se le bajaba, ¿no? Bueno, el problema no es enojarse, hermano. Usted se puede enojar. De hecho, cuando usted va en el tráfico, se le cruza un carro, usted se molesta, se enoja. No lo atienden en la cola del banco, usted se molesta, usted se enoja, está bien. No puedo decir yo que usted no se vaya a molestar. Ese no es el problema. El enojo no es el problema. El problema es lo que no podemos dominar sobre el enojo. Cuando el enojo domina nuestras acciones, he ahí el problema. Pero Nehemías, más que actuar con enojo, ¿qué fue lo que hizo en el versículo 7? Dice, entonces lo medité. Y aquí le doy la perla. Esta es la perla, esta es la enseñanza del capítulo 5. Entonces lo medité. Él no actuó en ese momento de enojo, porque ¿sabe usted qué hubiera hecho Nehemías en mi manera de pensar? Hubiera ido a traer a todos esos que estaban cobrando y los mete al calabozo. Pero él primero se sentó y dijo, bueno, voy a meditar en esto. Me enojé, está bien, pero voy a meditar. Este es el ejemplo que nos da un buen líder. Un buen líder no es aquel que se enoja por todo y arremete contra todos. No, ese no es un buen líder. Un buen líder es aquel que obviamente le van a contar los problemas y trata de solucionarlos. Pero primero se calma. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís intereses cada uno a vuestros hermanos? Ese era el problema de Nehemías. No que lo estuvieran haciendo, porque esto era tradicional, así se hacía. El problema era que era para los mismos judíos, dice ahí, sus propios hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Los puso en público. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Ellos sabían que no lo podían hacer. Y aún así, lo hacían. De hecho, si usted va a capítulo 23 de Deuteronomio, versículos 19 y 20, se lo voy a dejar como referencia. Pero desde la ley mosaica, esto estaba prohibido para los mismos judíos, para sus mismos hermanos. No lo podían hacer dentro de ellos. Estaba establecido y Nehemías lo sabía. Y sin embargo, habían, no sé cómo llamarles, habían hombres que no respetaron esa parte y no tenían conciencia. Yo creo que esta parte es la que no me entra en la cabeza, la conciencia de ver a alguien necesitado
sabiendo uno que tiene lo suficiente. Creo que eso demuestra no ser un buen líder, a diferencia de Nehemías. Muy bien, entonces los convocó a la asamblea y los expuso. Y dice el versículo 9: y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Prácticamente lo que decía Nehemías era autoridad. Ahora, esta autoridad no se le había dado realmente el rey de Persia. Él se lo había ganado. Nehemías era un hombre respetado. Pues, de hecho, aquí, le quiero mencionar aquí, Nehemías no era ni siquiera rey, no estaba nombrado como rey, pero era un líder respetado por sus acciones. Y yo creo que, hermanos, más que el puesto, más que un cargo, más que un privilegio, tenemos que buscar ese respeto. ¿Y cómo lo podemos obtener? Obviamente con nuestras acciones. Y Nehemías había hecho tanto que todo lo que él decía se hacía. Les pidió entonces a estos hombres ricos que estaban hostigando al mismo pueblo devolver todo eso que habían pues incautado, devolverlo uno a uno, inclusive el dinero que habían recaudado de intereses, devolverlo. Versículo 12. Y aquí es donde terminamos nuestra introducción. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Entonces, Nehemías resuelve un problema y nuevamente entramos a nuestro estudio en donde la muralla o el muro empieza nuevamente la obra. Capítulo número 6. Entonces, la enseñanza que nos deja el capítulo 5 nuevamente es: nos podemos enojar, hermano, pero no podemos actuar con enojo, porque van a traer graves consecuencias. Lo que hizo Nehemías fue: me siento y medito. Ya después de meditar, uno puede actuar de mejor manera. Capítulo número 6, rápidamente. El tema de hoy, en esta mañana, es, ahí les va a aparecer en pantalla, éxito a pesar de la oposición. Éxito a pesar de la oposición. Y obviamente vamos a tener que leer Nehemías 5, 6, parte del 7, aunque por el tiempo no creo que nos dé. Y vamos rápidamente al primer subtema. Que dice complot contra Nehemías. Complot contra Nehemías. Y vamos a leer Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Ahí está nuestro primer subtema, complot contra Nehemías. Muy bien, vamos a leer entonces del 1 al 7. Dice: cuando oyeron, ¿se acuerda de este personaje, verdad, hermano? Sanbalat. Otra vez, no descansa. Realmente, miren, hermano, nuestros enemigos nunca descansan. Y este Sanbalat es el reflejo de un enemigo que nunca descansa. Oyendo Sanbalat y Tobías, y ahora Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo
aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Interesante. Después de que obviamente se había solventado el problema interno, la obra entonces estaba ya alistándose y los enemigos ven. Principalmente hablan de Sanbalat, de Tobías y Gesem, porque ellos eran los líderes en ese momento. Por ejemplo, en el caso de Sanbalat, estaba a cargo de Samaria. En el caso de Gesem, era un jefe del área arábica, de Arabia, y justo ellos habían consensuado hacer la opresión para que estos muros no se edificaran. Eran los líderes, sin embargo, eran parte de los enemigos. Y nos dice la Biblia que habían muchos más, pero estos 3 personajes eran los líderes de la opresión. Entonces Sanbalat, después de que obviamente Nehemías les dijo las 4 veces que habían mandado al mensajero, y le dijo al mensajero: mira, Sanbalat te está llamando a Ono. Ono está a 30 kilómetros de Judá, a la parte del norte. O sea, era una zona intermedia entre Samaria y Judá. Era una parte intermedia, ¿verdad? Ellos tenían que hacer prácticamente el mismo recorrido de Samaria a Ono que de Jerusalén hasta Ono. Y ahí lo habían convocado. Ahora, yo quiero que usted entre conmigo a chat. ¿Qué piensa usted que quería Sanbalat hacer, hermano? Lo está citando a un lugar. Yo no creo que mis enemigos me llamen a tomar un café. Definitivamente no. O a comerme una mi hamburguesa. Valga la publicidad. Ahí no sé, usted ponga ahí el restaurante. Pero no creo que mis enemigos me manden un mensajero para invitarme a comer. ¿Qué cree usted? Ponga ahí lo que usted piensa. ¿Qué cree usted que Sanbalat quería hacer con Nehemías? Fueron 4 veces que le mandaron un mensajero, y 4 veces dijo Nehemías: ¿a Ono? No. Así les dijo. Entonces, bueno, se rieron unos de mi chiste, hermano. Unos aquí, nada más. Espero que usted se haya reído en su casa. Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez. No descansan nuestros enemigos, hermano. Solo que ahora, de forma diferente. Ya no solo le envía a un mensajero con un mensaje verbal, sino que ahora le manda ¿qué dice ahí? Una carta abierta en su mano. Vean los detalles que nos da Nehemías. Y es importante ver cada detalle, hermano, porque cada detalle tiene una forma de ser. A la 5ª vez dijo Sanbalat: bueno, este muchacho no va a entender, voy a hacer lo siguiente. Le envío una carta. A diferencia de las cartas entre los reyes, cuando alguien le mandaba decir algo a otro rey, lo que hacía era escribirlo. Bueno, tenía sus escribas. Los escribas redactaban, enrollaban el papiro y ponían un sello. Y se enviaba como asunto personal a otro rey. Pero Sanbalat no lo hizo así. Sanbalat mandó una carta abierta. No estaba ni sellado, no estaba cerrado. ¿Cuál era el objetivo de Sanbalat? Faltarle el respeto a Nehemías. Porque Sanbalat sabía que Nehemías no era rey, era un líder que estaba a cargo. Entonces,
se lo envía abierto. O sea, una falta de respeto. Porque obviamente todos sabían lo que contenía esta carta. Seguramente el mensajero tenía más o menos 3 días, que era lo que uno se hacía hasta el reino del sur y del sur al norte. En 3 días el mensajero sabía lo que llevaba la carta. Obviamente la curiosidad él sabía, obviamente lo contaba. Todos sabían qué era lo que llevaba esta carta. Ahora, ¿qué fue lo que hace Nehemías? En la carta decía: se ha oído entre las naciones y Gazmú. Gazmú, para ir aclarando, es el mismo Gesem, solo que con otro nombre. Es como a mí, mi familia acá me dice Jona, acá. En San Pedro hay unos que me dicen Manolo. En el trabajo me dicen John. Mis amigos me dicen Manuel, pero soy el mismo. Entonces, aquí Gazmú es el mismo Gesem que habíamos visto, que era de los 3 líderes de la opresión. Dice este Gesem o Gazmú que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Ay, hermano, si yo hubiera recibido esta carta, yo no sé qué hubiera hecho. Se me cae el pelo de la cólera. Porque eso se llama difamación. Ahora, aquí hay otra perla. Ya le puse una perla ya cuando Nehemías se enojó. Dijo: tranquilo, voy a pensar. Le pongo otra perla acá. Cada vez que lo difamen, hermano, porque la difamación es decir algo que no es cierto. Esa es la difamación. Cuando usted lo difamen, siéntase orgulloso, porque algo está haciendo. Cuando no lo difamen, hermano, preocúpese, porque está pasando desapercibido. Cuando uno está en la obra del Señor, hermano, van a haber difamaciones. Y no se preocupe, no necesitamos difamadores del extranjero. Muchas veces nuestros difamadores están cerca de nosotros, están en nuestra casa muchas veces. Usted sabe a qué me refiero. Pero siéntase orgulloso, porque usted está haciendo algo bueno. Cuando es difamación, ahora si es cierto, ya no es difamación, ¿verdad? Ese es otro punto. Entonces siéntase orgulloso, porque lo están difamando. Ahora, no es fácil recibir difamación, no es fácil. Después de que Nehemías había dejado prácticamente un trabajo añorado por cualquiera, ganando bien, teniendo lujos a su disposición, venir a picar piedra, literalmente picar piedra, y que vengan los enemigos y que le digan semejante cosa. Yo no sé qué hubiera hecho en lugar de Nehemías. Ahora, póngame usted en el chat qué hubiera hecho usted, pero no piense con el hígado, ¿verdad? Piénselo muy cristianamente. ¿Qué hubiera hecho usted? Vamos a ver qué hizo Nehemías. Y esto nos da la pauta de ir al número 2. Nehemías confía en Dios. Su tema número 2, y aquí vemos qué fue lo que hizo Nehemías, que aquí viene la perla, que es lo que nos toca hacer cada vez que nos difaman, hermano. Nehemías capítulo 6, versículo 8 al 14. Nehemías 6, versículos 8 al 14. En algún momento de nuestro estudio vamos a tener un momento para saludarlos a todos. Nehemías confía en Dios. Nehemías capítulo 6, versículos 8 al 14. ¿Está listo, mi hermano? Vamos entonces. Entonces envié yo a decirle: Sanbalatito, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón
tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, aquí es el secreto, la perla que yo le dejo. Oh Dios, fortalece tú mis manos. Aquí está la perla, hermano. Nehemías no le mandó a contestar con el hígado. No le mandó a decir, sí, eso quiero hacer y qué. ¿Algún problema? No. Acudió a Dios y le dijo, fortalece tú mis manos. Porque, quiera o no, hermano, yo se la estoy poniendo fácil, una difamación, pero realmente una difamación pega. Y a veces una difamación nos viene para abajo. Porque somos seres humanos. Porque jamás pensamos que el que era más cercano a nosotros nos iba a difamar. Y obviamente somos personas. Y nos entristecemos. Pero Nehemías va a la fuente de vida, a la fuente de la consolación. Va a Dios. Fortalece tú mis manos. Y cada vez que usted sienta entonces debilidad, que estén hablando de usted, pidámosle a Dios que fortalezca nuestras manos. Y en el contexto de fortalecer nuestras manos es, Señor, dame, obviamente, ese empujón para seguir adelante. No quiero que tu obra cese. Pueden difamarme, pueden decir lo que quieran de mí, pero yo no quiero cesar de trabajar. Si usted trabaja en la escuela dominical, lo van a difamar. Si usted está en el diaconado, lo van a difamar, hermano. En cualquier ministerio, en el ministerio de la alabanza, lo van a difamar. Pidamos entonces a Dios que nos dé fuerzas, que fortalezca nuestras manos para seguir adelante. Ahí le dejo la joya entonces. Pero Nehemías dice luego, vine luego a casa de Semaías. Bueno, aquí, hermano, empieza, le cuento de una vez, le adelanto, otro problema. Y es que Nehemías, de verdad, yo creo que por cada piedra que colocaban en el muro era un problema. Ahora viene a la casa de un amigo. Bueno, él lo consideraba un amigo, hermano. Por eso le digo, qué duro para Nehemías. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ay, hermano. Empieza a complicarse las cosas. Ya entonces se metieron con su vida. Ahora, aquí les doy un tip. Cada vez que usted estudie la palabra del Señor, ya le he dicho que siempre busque el contexto, pero cuando a uno le dan detalles, por ejemplo, de que es hijo de, es bien importante. No podemos dejar, era hijo de. No, esto era muy importante porque en ese entonces o se distinguían por sus oficios, ¿verdad? A Jesús le decían el carpintero. Se distinguían por sus oficios o también por su genealogía. Porque muchos se llamaban Pedro, pero hay que ver de quién Pedro estaban hablando. En este caso, dice Nehemías que va a la casa de Semaías. Realmente la palabra del Señor no me detalla específicamente por qué fue él a la casa de Semaías. Estuve buscando, lo único que hallé fueron comentarios, obviamente de gente que estudia la palabra del Señor. Y hay una idea que realmente me parece muy atinada y se la quiero compartir, aunque esto no está en la Biblia, se lo anticipo, hermano. El hecho de que Nehemías haya ido a la casa de este personaje, Semaías, era porque obviamente había una obra en marcha. Y Semaías era una persona, por decirlo así, era importante, no pasaba desapercibido. Porque Semaías estaba
preparándose para ser profeta. Y cuando Nehemías ve, como un buen líder, hermano, que uno de los suyos dejó de ir a trabajar, va y lo busca. Va y lo busca. Entonces, llega a la casa. Obviamente la Biblia nos dice que él se había ausentado, ¿verdad? Y lo busca y le dice, mira, me imagino yo, Semaías, ¿por qué ya no has llegado? No estás activando. Y Semaías le lanza semejante información. Te vienen a matar. Te vienen a matar. Pero vean lo que le dice. La solución que le da un profeta. Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo. Cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte. Uno pensará, qué interesante, qué astuto Semaías y qué buena gente. Porque le dice, mira, te vienen a matar, oí que te vienen a matar, pero te tengo la solución. Vamos al templo, nos escondemos en el templo y nadie nos ubica ahí. Tenemos la protección de Dios. Más adelante dice, entonces dije, un hombre como yo he de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Pero esta respuesta de Nehemías venía obviamente respaldado por Dios. Porque dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Hermanos, el enemigo no descansa. No pudieron parar la obra, sino que ahora están comprando profetas. Les están dando dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Pues estos hombres, cuando vieron el dinero, dejaron todo por conspirar contra Nehemías. Un profeta, bueno, disque profeta, un profeta. Ahora, ¿cuál era el problema aquí, hermano? El engaño. ¿Y qué era lo que buscaba Sanbalat? Era buscar en Nehemías algo para hoy sí decir, este hombre ha profanado. ¿Y cuál era la astucia de Sanbalat? Era llevarlo a un lugar en el cual Nehemías no tenía derecho a entrar. Porque Nehemías no era sacerdote, ¿verdad? Y tampoco Semaías era sacerdote. Ninguno de los dos podía entrar al templo, al lugar santo. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías se hubiera dejado llevar por Semaías? Hubieran entrado al templo, la gente hubiera visto que Nehemías entró al templo y la gente misma hubiera dicho cosas en contra de su líder, porque hubiera profanado ese lugar santo que era específicamente para el sumo sacerdote, para presentar ofrenda y sacrificio para el perdón de pecados. Y ahí solo estaba la presencia de Dios. Cuidado, hermano. Cuidado, porque muchos se visten como Semaías. Ahora, acá le dejo otra perla. Nehemías, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pudo discernir esta astucia. Ahora bien, necesitamos lectura de la palabra del Señor para discernir, hermano, muchas falsas doctrinas que hoy en día se están levantando. Pero tenemos que tener el don de discernimiento para saber desechar lo bueno, desechar lo malo y acaparar lo bueno. Pero usted no puede hacer uso de ese discernimiento si obviamente no se empapa en la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Cualquier otra palabra, profecía, que no esté acá, hermano,
se desecha, no tiene cabida. Pero ¿cómo vamos a poder desechar todo eso si no sabemos ni lo que está acá? Y lo que nos dicen allá afuera, todo decimos sí. Entonces, ahí le dejo la perla. La lectura de la palabra del Señor es importante, hermano. Y Nehemías obviamente estaba tan cerca de Dios que pudo discernir ese complot que tenía Sanbalat y ahora uno de sus allegados, realmente uno de los que seguramente Nehemías confiaba, por eso fue a buscarlo, hermano. Y ahora lo traiciona. ¿Cómo se sentirá usted, hermano, cuando sus amigos lo traicionan? Todavía sus enemigos, usted ya sabe quiénes son sus enemigos, pero cuando su propia gente lo traiciona. Yo no me imagino, yo si hubiera estado en lugar de Nehemías, yo me hubiera ido hace mucho tiempo. Hubiera dicho, no, estos son de cabeza cuadrada, me voy. Nehemías sigue en la obra. Y entendí que Dios no me había enviado, sino que hablaba de aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Pero mucho ojo, hermano, por lo que pasa después. Ya vemos soborno dentro del mismo pueblo de Israel. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, y aquí está otra vez lo que pide Nehemías, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Aquí nos da también el nombre de una profetisa, dice Noadías. De Noadías, hermano, realmente no nos describe cuál fue el motivo por el cual Nehemías la veía como una enemiga. Pero si está ahí es porque se ganó la medalla de enemiga. No como la profetisa Hulda, ¿se acuerdan? Pero eso ya lo veremos después. Esta profetisa era enemiga. Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Obviamente todos estos profetas estaban dirigidos por Sanbalat y Tobías. Muy bien, hermano. Voy a tener un tiempo para poder saludarlos a todos los que estamos conectados. Ya vamos por el segundo subtema, nos queda solo el tercer subtema y esto se pone cada vez mejor. Mi hermano Pedro Choc, qué bueno verte, bueno, qué bueno sintonizarnos en esta hora de la mañana. Floris Sandoval y su familia también. Ruth Rodríguez, mi hermana Ruth y su familia también. Mi hermana Marta y Rivadeneira. Silvia Echeverría, me imagino que mi hermana Marta también va a estar con su familia. También tenemos Iglesia Jairo Sur, también está con nosotros. Y bueno, muchas más personas conectadas, hermano, pero se me complica saludar a todos. Entonces voy a hacer un poquito más extenso porque son muchos nombres. Quiero saludar a todos los hermanos de la iglesia allá en San Pedro de la Laguna, a todos los que están conectados desde Estados Unidos y los que somos locales. Entonces saludé a las familias, saludé porque son varios hermanos, entonces no me daría tiempo de seguir con esto. Entonces, gracias hermanos por sintonizarnos. Vamos al tercero. Nos queda el tercer subtema es conclusión de la muralla. Ya con eso ya le dije en qué paró todo. Conclusión de la muralla. Vamos rápidamente a Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 19. Y olvidémonos un poquito de los problemas que Nehemías tuvo, ¿no? Porque a veces hasta a mí me daba coraje, hermano, que me dices otra vez. Pero olvidémonos un poquito de eso y vamos a ver qué pasa aquí con Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículos del 15 al 19. Conclusión de la muralla. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros
y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliul, por ahí por agosto, septiembre. Y lo que me sorprende, hermanos, es que fue en 52 días. Definitivamente, hermano, las grandes obras, las grandes hazañas, solo pueden ser respaldadas por el Espíritu Santo. Humanamente, hermano, humanamente, Ezequiel no hubiera podido con todo esto. Sin embargo, no estaba solo. Y aún más, lo sorprendente de todo esto, hermanos, es que en 52 días fueron levantadas las murallas. Pero le quiero dejar claro el panorama. Era una muralla más o menos de 4,000 metros de longitud. 4,000 metros. 4 kilómetros. Una muralla más o menos de una anchura de 2,5 metros. Son datos reales. Una altura de 12 metros. Prácticamente son como, no sé, unos 4 niveles. Un edificio de 4 niveles. Así eran las murallas, de esa altura. Y el ancho, 2,5 metros. No era una obra fácil. Sin embargo, para esas cosas extraordinarias, definitivamente tiene que haber un Dios extraordinario. Y el pueblo de Israel pudo terminar la obra no por sus fuerzas, porque tuvieron obviamente momentos difíciles, porque decayeron, muchas veces terminaron, pararon la obra, y después de mucho tiempo vinieron líderes nuevamente e inyectaron energía y fueron usados a través de Dios para llegar a este punto en 52 días. Por eso les decía, todas las cosas ayudan a bien. Y lo impresionante es que en el versículo 16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones. Porque definitivamente, hermano, esto en 52 días era imposible. Tuvo que haber sido un milagro, algo sobrenatural. Dijeron, en 52 días las naciones. Algo definitivamente los está respaldando fuera de la lógica humana. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Pero acá viene, creo yo, lo que satisface al que es un líder que depende de Dios. Aquí está la satisfacción. Dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Nuestros enemigos van a conocer quién es Dios a través de nosotros. Así es que, hermano, ánimo. Esta situación que estamos viviendo, creo yo que solo nos está inyectando más. Para cuando salgamos, esto va a ser totalmente un boom. Y gracias a Dios por este momento tan especial. Y voy a cerrar con esto. Quise cerrar este momento emotivo en donde el enemigo conoció quién era Dios a través de esa obra. Dijeron, definitivamente estábamos luchando contra Dios. Y paso a lo siguiente. Más problemas. Que era lo que Nehemías, creo yo, le decía cada vez que ponía una piedra, era un problema. Voy a cerrar con esto, versículos 17, 18 y 19. Y usted me dice, hermano, pero falta todavía que veamos, estamos a la mitad de Nehemías. Y Nehemías iba a construir el muro. Sí, parte de la visión de Nehemías era construir el muro o levantar el muro. Sin embargo, Nehemías tenía una visión a largo plazo. Porque el muro era una forma económicamente para iniciar un proyecto de una nación fuerte. Porque un muro implicaba
seguridad. Implicaba relaciones, porque cuando se llegaba al muro, obviamente ahí habían intercambios, pero eran intercambios seguros, ¿verdad? Nadie iba a llegar a hacer intercambios en una ciudad que no tenía muros, porque hablaba mal de una ciudad que no tenía muros. Eso solo decía que económicamente no estaban bien. Nadie iba a hacer, obviamente, transacciones comerciales con ellos. Seguridad, obviamente, ahora los judíos tenían certeza y seguridad de construir algo con su negocio o construir una casa, porque ya tenían el muro, ya estaban protegidos. Y no es que Dios no los protegiera, hermano, pero era parte ahorita de la organización de una nación. Entonces terminamos el muro, pero todavía falta, hermano. Viene cosas impresionantes. Y lo dejo con esta inquietud. Versículos 17, 18 y 19. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá, obviamente aquí a Tobías. Y las de Tobías venían a ellos. Y aquí ya me huele mal esto. Dice: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá. O sea, eran líderes de Judá. ¿A quién? A Tobías. ¿Qué hacían los principales hablándole al enemigo? No creo que lo estuvieran evangelizando, no creo. Y la de Tobías también venía a ellos. Había una comunicación. Lo que me está dando a entender la Biblia es que había una comunicación cercana con líderes en el pueblo judío. Ahora, había algo que es aquí donde yo les voy a dejar la intriga. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, o sea, con Tobías, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Bueno, lo que faltaba. En pocas palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es que, como Tobías no pudo amedrentarlos, o no pudo asustarlos, o no pudo parar la obra, con todas las acciones que hizo, porque también quería matar a Nehemías y no pudo hacerlo, pagó profetas sobornándolos. La última acción que hace este Tobías era emparentarse con judíos, con el propósito de tener en Jerusalén orejas, oídos, que a alguien le pasara lo que estaba sucediendo ahí. Pero como eran familia, había confianza. Dice que Tobías era yerno de Secanías. Secanías era judío, hijo de Ara. Y Joanán, o sea, el hijo de Tobías, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Y Mesulam y Berequías habían sido partícipes cuando iniciaron, obviamente, a construir el altar. Estos dos personajes estuvieron ahí. Y ahora son parientes del enemigo. ¿Quiere usted saber qué pasó? El próximo domingo yo le invito a que nos sintonice. Yo no sé si por esta vía o vamos ya a poder reunirnos. No sé, va a depender mucho de nuestro presidente. Pero sí o sí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así es que, mi hermano, quiero que tengamos un momento de oración. Y que hoy pareciera ilógico lo que vamos a hacer, pero hoy quiero que pidamos por nuestros enemigos, para que el Señor nos use a nosotros, para que ellos vean la obra de Dios. Vamos a orar. Piense en un enemigo. Tal vez para usted no es enemigo, pero él a usted sí lo ve como enemigo. Va a orar por él, va a pedir por su familia. Pídale a Dios que le dé la oportunidad para servirle a él y que vea que somos diferentes, que no somos como ellos, y que nosotros vean obviamente esa luz diferente, esa sal que necesita este mundo actual. Vamos a orar.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque vemos en tu palabra ese alimento espiritual para nosotros. Podemos encontrar en ella como esa espada de dos filos, dice tu palabra, que penetra hasta partir el alma y conoce las intenciones de nuestro corazón. Esta palabra que nunca regresa vacía, hoy la hemos escudriñado, hemos meditado en ella y hemos encontrado perlas maravillosas, Señor Jesús. Permítenos llevar esto en nuestro corazón, que cada vez que tengamos un enemigo que nos difama, que dice cosas en contra de nosotros, que podamos tomar esas palabras de Nehemías. Dame fuerzas, dale fuerzas a mis manos para poder seguir adelante y no cesar en tu obra. Gracias porque nos has escogido a cada uno de nosotros para servirte de alguna forma, en algún ministerio. Gracias porque nos llamaste a servirte. Tenemos ese privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermano. Realmente muy contento de nuevamente dirigirme a ustedes. Y un saludo a todos los que definitivamente no pude leer sus comentarios o no pude hacer referencia a que estuvieron conectados. Para todos ellos, hermanos, muchas gracias. Y este domingo, todavía a las 5 de la tarde, tenemos otro culto, así es que lo invitamos a que nos sintonice. Nos vemos, hermano.